Bienvenidos sean todos los presentes a esta plática a la comunidad. Como cada mes se realiza los tercer miércoles de cada mes. En nombre de la Sociedad de Psicoanálisis le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y el día de hoy tenemos una plática que se titula El sistema familiar narcisista. El ponente es Mauricio Cermeño de los Reyes y me voy a permitir presentarlo. Recordarles nuevamente que durante toda la transmisión de la plática será grabada durante toda la transmisión, como cada miércoles que lo realizamos. Entonces me permito leer el currículo de Mauricio. Él es licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITEMS. Comenzó su experiencia internacional en COFOSE, coordinadora de comercio al fomento exterior, como representante del gobierno de Guanajuato en Londres, Inglaterra, promoviendo negocios para empresas mexicanas en Europa. Trabajó en Los Pinos durante la administración del presidente Vicente Fox y más tarde fue nombrado para dirigir un proyecto estatal especial en la Secretaría de Relaciones Exteriores para los consulados de la costa oeste de Estados Unidos desde Las Vegas, Nevada. Desde el 2006 ha trabajado como consultor de negocios internacionales para promover, cerrar y negociar contratos en Estados Unidos, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Inglaterra, Alemania, Turquía, India, China y Medio Oriente para compañías nacionales y multinacionales. Durante los últimos 15 años ha participado en la extensa dirección ejecutiva, asumiendo roles importantes en la toma de decisiones a nivel CEOs, ocupando roles como vicepresidente de ventas y marketing, negociador internacional, director comercial y director de oficinas internacionales para la promoción de inversión extranjera, entre otros. Como parte de su trayectoria en el área de negociaciones internacionales, ha gestionado y cerrado acuerdos en empresas como Visa Card International, Henkel, Procter y Gamble, Allen México, Hayes Craft, Sabormed La Costeña, Pemex, Liconza, Coca-Cola, Mavesa, Ontes, Bonafont, Lala, Exxon, Danone, Dow Chemical, entre otras. Cursa actualmente un doble posgrado, el primero en Administración Estratégica Empresarial por la Universidad de Guanajuato, UVEC, y una licenciatura en Psicología Clínica Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde hace 8 años es investigador de los trastornos Cluster B del DSM-5, especialmente el trastorno narcisista de la personalidad, presente tanto en los sistemas familiares como en las corporaciones del siglo XXI. Es autor de 3 libros en psicología clínica. Matriarcado narcisista, que ya está a la venta, Patriarcado narcisista, para publicación y venta en el 2021. Cuando ser un hijo es una enfermedad, también para publicación y venta a finales del 2021. Es autor de artículos y conferencista acerca del futuro de negocios internacionales en el siglo XXI, doctrinas económicas y tratados de libre comercio. Además, es conferencista de los temas de pareja y sistemas familiares, así como de los trastornos de la personalidad del clúster B de forma altruista. Los fines de semana atiende y orienta a personas que se encuentran experimentando abuso narcisista. Actualmente es director de la Oficina de Negocios e Inversiones del Estado de Arizona en Guanajuato para la región centro del país y es catedrático por la University of Intercambridge en Guanajuato, en donde imparte clases de franquicias internacionales, Derecho Internacional Público y Privado y Política Estatal y Local de Estados Unidos. Te damos la palabra, Mauricio. Muchas gracias. Primero quiero agradecerles pues la invitación. Para mí es un honor y un gran compromiso estar enfrente de todos los que están invitados a esta
esta charla. Especialmente agradezco a la Sociedad de Psicoanálisis, a Angélica, a Malena y a mi muy querida Maricela Aranda, que le mando un gran saludo, con quien he tenido charlas ya en varias ocasiones de este tema tan interesante. Entonces, pues muchas gracias a todos. Tengo una pequeña presentación con unos slides. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y creo que sería mucho más fácil ir hablando de este tema apoyado con estas slides. Preparé hace tiempo esta charla y no la voy a abrir a toda la pantalla porque si no creo que se desconfigura. Voy a tratar de hacerlo lo más grande posible, los slides que están aquí. Y preparé esta charla para un tema de liderazgo donde me habían pedido que hablara del tema enfocado a los sistemas organizacionales, a las empresas. Y tiene un paralelismo los sistemas familiares. Ya Bertalanffy, que es uno de los padres de los sistemas o de la teoría de los sistemas, así este paralelismo, ¿no?, entre el sistema familiar y los sistemas organizacionales. Y por eso titulé esta charla como La familia narcisista entre la toxicidad y el abuso. Y tomé unas slides prestadas de esa charla que di hace algunas semanas para los Rotarios internacionales. Entonces, empezaba por comentarles que mi pasión por la psicología, porque ahora ya es una pasión, llegó tarde a mi vida, pero con muchísima energía. Fue a partir de aproximadamente unos 11 años cuando tomé un diplomado de inteligencia emocional en el TEC de Monterrey y descubrí realmente lo que era la psicología organizacional y me apasionó y empecé a estudiar en realidad diferentes diplomados y cursos de inteligencia emocional y todos tenían que ver con la psicología. Al final empecé a estudiar ya la licenciatura, es mi segunda licenciatura, como lo mencionaban cuando leyeron mi bio, y pues me apasionó mucho este tema a tal grado que empiezo en la UNAM a estudiar la licenciatura en psicología. Y pues lo que yo desearía comenzarles a platicar, mi experiencia un poco a manera de introducción, es que cuando descubrí la inteligencia emocional y este mundo de la psicología, para mí fue muy interesante saber que todo el mundo puede enojarse, eso es muy fácil, y yo creo que esa frase se me quedó muy grabada, donde Aristóteles decía, pues todo el mundo se enoja, pero enojarse con la persona correcta, en el nivel adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y en la forma correcta, eso no está al alcance de todo el mundo. Y ahí es cuando me interesé muchísimo por la psicología. Entendí que no es lo mismo molestia, enojo y rabia, y que tiene que esto que ver con el narcisismo. Bueno, pues descubrí que cuando una persona se enoja, y se enoja porque hay un abuso, ya sea en la organización, en el sistema familiar, y está en contra del abuso, eso es un enojo muy bueno. Incluso cuando una persona no se enoja, es donde está el verdadero problema. Entonces, esta molestia ante el abuso dentro del sistema familiar me empezó a atrapar muchísimo y llegué al DSM-5 cuando empecé a descubrir las teorías de la personalidad, cómo influyen en la inteligencia emocional. Descubrí Carl Gustav Jung y Freud. Y bueno, pues voy a citar un poco para los que creo que no estén muy familiarizados. Habrá ahí un par de personas tal vez que no estén familiarizadas con lo que, como define la American Psychological Association, la otra APA, qué es la personalidad. Y la personalidad se refiere, y vamos a hablar de trastornos de personalidad, por eso creo que es muy importante entender esto. Se define como la personalidad a esas diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y comportamiento. El estudio de la personalidad se centra en dos áreas amplias. Una es la comprensión de las diferencias individuales en características particulares de la personalidad, como los rasgos de sociabilidad, la irritabilidad, y ahí viene el enojo, ¿no?
cuándo es saludable enojarse, cuándo pasa a la rabia y cuándo es solo una molestia. Y este estudio, esta conformación, es parte de lo que conforma la personalidad de una persona. La otra es comprender cómo las diversas partes de una persona se unen como un todo. Jung habla de la integración de las sombras, algo que ustedes me darían clases, así es que no pretendo platicar de ese tema porque son la mayoría de ustedes expertos en esta integración de las sombras para tener esta unificación de la personalidad y de una personalidad integrada es una personalidad saludable. Entonces, regresando un poco a Carl Jung, mencionaba Carl Jung obviamente que la persona, esa persona que define en sus teorías de la personalidad Carl Jung es la máscara en latín, que es la personalidad, que es lo que se muestra al mundo, y después vienen las sombras, el subconsciente y todo lo que las teorías de Freud definían como el subconsciente, el ego, el superyo. Todas estas teorías que revolucionaron en realidad pues, la psicología moderna y lo que hoy conocemos como las teorías de la personalidad. Entonces, entré a ese mundo de la psicología y descubrí que la personalidad, hay personalidades enfermizas, es decir, que hay trastornos de la personalidad que el APA, el Association, la American Psychiatric Association, la APA del DSM-5, pues definía a 10 trastornos de la personalidad, es decir, la personalidad se puede enfermar. Y uno de estos trastornos de la personalidad es el trastorno narcisista de la personalidad. Y fue cuando descubrí ahí que mi vocación era estudiar este clúster B que me atraía muchísimo por muchas circunstancias, incluso hasta personales, y no he dejado de investigar. Me considero un investigador de estos 10 trastornos de la personalidad narcisista, que es lo que me llevó después a escribir estos libros que uno ya está publicado el año pasado, que es el trastorno de la personalidad narcisista, desde particularmente desde la madre como una persona dentro del sistema que padece esa enfermedad. Entonces, también me empecé a estudiar por muchos aspectos los sistemas corporativos familiares, donde hay muchísimo narcisismo, los familiares con trastornos de personalidad presentes en todo el sistema generacional. Ya vamos a ver más adelante que el trastorno es hereditario, es sistémico y tiene características muy tóxicas, altamente tóxicas. Entonces, a manera de repaso rápido, están los 10 trastornos de la personalidad de acuerdo al DSM-5 de la APA, y uno de ellos es el trastorno narcisista de la personalidad o el Narcissistic Personality Disorder. Y es nuestra charla de hoy. Vamos a hablar de ese sistema familiar, pero ese sistema familiar narcisista empieza con una persona, ya sea papá, mamá o los dos. Entonces, para ir adentrándonos en esta plática, vamos a enfocarnos en definir los trastornos de la personalidad. En esta gráfica menciona un poco los trastornos de la personalidad en los liderazgos del siglo XXI, que es la charla que yo di para los rotarios, porque muchos líderes, y ya vamos a ver por qué, muchos líderes tienen altamente rasgos narcisistas, presentan rasgos narcisistas extremos y muchos de ellos ya con trastorno narcisista. Vamos a ver la diferencia entre una persona altamente narcisista o con rasgos excesivamente narcisistas y una persona que ya tiene el trastorno, es decir, el que ya presenta una enfermedad o una patología. El trastorno narcisista de la personalidad tiene muchísima comorbilidad con otros trastornos. No es, por lo general, un trastorno aislado. Tiene muchísima comorbilidad con otros trastornos. Generalmente, y los estudios y las estadísticas así lo muestran, con otros trastornos del clúster B, incluso con el trastorno antisocial de la personalidad. Y entonces esta frase nos empieza a llevar a profundizar a lo que es el trastorno narcisista de la personalidad, donde
se puede definir que todos los psicópatas, por ejemplo, o las personas con el trastorno narcisista de la personalidad y sus derivaciones como psicópatas y sociópatas, que en realidad la sociopatía no es una enfermedad per se, pero bueno, de ahí se deriva del antisocial, se derivan todas estas acepciones que ahora en general les llamamos psicopatías o sociopatías. Pero todos ellos, tanto psicópatas o los llamados sociópatas, son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Entonces, el 100% prácticamente de los psicópatas se ha demostrado en cuanto a estadísticas que son narcisistas, por muchísimas explicaciones que podemos dar si nos queda tiempo al final de la plática. Entonces, muchos expertos ya en Estados Unidos, muchos expertos que ayudaron a incluir, a dejar el trastorno narcisista de la personalidad en el clúster B en la última edición del 2013, porque estuvo pues peligrando y tal vez haciéndolo una amalgama con otros trastornos, por ejemplo, con el histriónico. Muchos años de estudio llevó a que muchos expertos dejaran al trastorno narcisista de la personalidad dentro del DSM, separado del histriónico, que tiene muchísimo paralelismo, y entonces muchos de ellos consideran que este trastorno va a ser, ya es, o se va a convertir todavía más en una epidemia en salud mental del siglo XXI dentro de los trastornos de la personalidad. Narcisistas en el gobierno y corporaciones. Vamos a ver los rasgos del narcisista y por qué son tan atractivos estos puestos de poder en gobierno, corporaciones, y hablo corporaciones, incluso iglesia, donde estos narcisistas, estas personas con estos rasgos, están atraídos como abejas a la miel a estos puestos de poder. Lo vamos a explicar. Y vamos a empezar por definir lo que dice el DSM-5, el trastorno de la personalidad narcisista o megalomanía, que también se conoce mundanamente como megalomanía, es un trastorno de personalidad caracterizado por un patrón a largo plazo, y esto es muy importante, es a largo plazo, no es en un corto plazo, es generalizado y permea la vida, es pervasive en inglés, es decir, que es generalizado y permea la vida de una persona por completo, en sus 360 grados, en su sistema, en su trabajo, en su salud mental, en su salud física, y presenta sentimientos exagerados de importancia personal, un deseo excesivo de admiración, que es uno de los puntos de la triada narcisista, por así decirlo, un deseo excesivo de admiración y una falta constante de empatía. Entonces, esta que yo en lo personal le digo la triada narcisista es sentimientos exagerados de importancia, un deseo excesivo de admiración y una falta constante de empatía. Esa es la triada narcisista. Hay otros rasgos dentro del DSM-5, son aproximadamente 9, pero con estos 3 es una real combinación de rasgos que prácticamente determinan que una persona es narcisista o que padece el trastorno narcisista de la personalidad. Los rasgos narcisistas, de acuerdo a Mayo Clinic, es tener un sentido exagerado de importancia personal, aquí están un poco más extendidos, más explicados, tener un sentido de derecho y requerir una admiración constante y excesiva, esperar ser reconocido como superior, incluso sin logros que lo justifiquen, exageran logros y talentos, se preocupan por fantasías sobre el éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. De ahí que siempre van a cultivar muchísimo su cuerpo, las personas con este tipo de trastornos o las personas que tienen este rasgo exagerado de narcisismo que se consideran como narcisistas, aunque no con el trastorno. Ahorita vamos a explicar esas dos diferencias enormes entre personas narcisistas o personas que ya son las que padecen el trastorno narcisista de la personalidad o el TNP. Monopolizan las conversaciones, menosprecian o minimizan a las personas. Uno de los rasgos narcisistas clásicos es, estás en una conversación, en una charla, y no quiere decir que la persona que haga esto, y ustedes sé que tienen
criterio para entender lo que voy a decir, pero uno de los rasgos es, están en una charla, en una mesa de amigas, de amigos o de profesionales, y empiezas a hablar y el narcisista te minimiza o se voltea y te ignora. Cada vez que te hablas es pasivo-agresivo, busca estas técnicas de ir en contra a tu esencia, hacia tu seguridad, y van minimizando. En las parejas viene un proceso, ya lo vamos a ver en unas slides adicionales, empieza primero siempre con un proceso de idealización y después de minimización, de invalidación. Y otro rasgo es, esperan favores especiales y el cumplimiento incondicional de sus expectativas, por mencionar algunos. Rasgos narcisistas, bueno, pues voy a mencionar 3 para no entretenerme tanto y mejor dejar preguntas y respuestas al final y los podemos mencionar. Envidian, son altamente envidiosos, pero una envidia donde ellos quieren no tener también lo que tú quieres, sino quieren que tú no tengas lo que ellos quieren conseguir, y que tú estés siempre atrás o invalidado, etcétera, etcétera. No asumen la responsabilidad por sus errores. Son personas que no tienen una personalidad muy integrada, y al contrario, tienen una personalidad, de acuerdo a Freud, muy frágil. Hay otros autores que mencionan que la personalidad, al contrario, es muy fuerte, pero son pocos los que mencionan este tipo de personalidades. La mayoría coincide, los expertos en narcisismo, que todos los narcisistas tienen una personalidad sumamente frágil interna, y por eso envidian, por eso quieren compensar, ganar con los demás, son muy competitivos, etc. Eh, el 7% de la población máximo desarrolla o presenta el TNP, pero el 37% de la población mundial presenta ya rasgos extremos hoy en día, y sigue creciendo esta tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el narcisismo es una escala, es un continuum, y dependiendo de la escala de presencia excesiva de rasgos narcisistas, pues en esa tendencia, o en esa escala más bien, va a presentar una persona ya el trastorno. ¿Cuál es la diferencia entre una persona narcisista, que es una característica, es un adjetivo calificativo de un comportamiento de una persona, y cuál es una persona ya con el trastorno? Una persona con el trastorno, como lo dice el DSM-5, es una persona que ya tiene en su vida diaria una descomposición o una disfuncionalidad, ya es disfuncional en muchísimas áreas de su vida, en todas las áreas prácticamente de su vida. Incluso su salud física puede estar en comorbilidad con otros trastornos, y muy deteriorada por esta situación. Entonces, una persona con el trastorno tiene un malestar profundo, es decir, tiene una situacionalidad de disfuncionalidad, mientras que los narcisistas, que hacen mucho daño, que tal vez no llegan a tener la patología per se, y que son altamente narcisistas y son muy dañinos en sus sociedades, en sus trabajos, estas personas no asumen como tal una problemática personal. Es decir, ellos son muy funcionales en su vida, sin embargo hacen mucho daño a los demás. Pues hay esta gran diferencia entre alguien que tiene el trastorno y alguien que no tiene el trastorno, pero es altamente narcisista. Y seguramente en preguntas y respuestas podré elaborar más al respecto. La prevalencia se da más en hombres que en mujeres, es un trastorno prácticamente masculino. Por eso mi libro, que habla de la matriarca narcisista o de la mamá narcisista, es muchísimo menor que la prevalencia, que cuando hablo en mi libro de patriarcado narcisista, que va a salir ya publicado este año, donde realmente los machos mexicanos que pueden incluso estar comportándose como lo que nosotros conocemos como macho mexicano, puede estar detrás de esa cortina de machismo un trastorno narcisista de la personalidad. Y en mi libro, tanto de la matriarca narcisista como del patriarca narcisista, explico cuáles son estas diferencias de entre la madre empoderada
o la madre tóxica, o la madre con el trastorno narcisista, o el padre macho, el padre empoderado, tirano, o el padre con el trastorno narcisista de la personalidad, para precisamente no equivocarnos en el diagnóstico y ayudar a las personas que están dentro de un sistema a no equivocarse. Y aquí sí, a la mitad de la plática, que prácticamente ya vamos a la mitad, voy a hablar de un poco el trastorno narcisista con respecto al narcisista que no está trastornado. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que hay mucha literatura que yo en mi investigación, que espero que sea una buena tesis cuando me gradúe en esta investigación, en mi segunda licenciatura de psicología, y está en mi página que se llama Toxicology of Personality o toxicología de la personalidad.com también en español, y ahí pueden ver mucha literatura de mi investigación respecto a este trastorno narcisista de la personalidad o estos rasgos excesivos tóxicos narcisistas en una, desgraciadamente, gran parte de la población mundial. Entonces, cuando me platican, a ver, Mauricio, todos somos narcisistas. Para las personas que no han estudiado psicología, pues parece ser que el narcisismo es este egocentrismo, esta arrogancia, esta falta de empatía, pero es más de eso. Tiene que estar en conjunto, tiene que estar prevalente en mucho tiempo de su vida, tiene que ser parte de la personalidad del individuo. Y yo les hago esta analogía para las personas que no están familiarizadas, que no es el caso con ustedes que son psicólogos, que no están familiarizadas con el tema de los trastornos mentales. Yo siempre les trato de dar este ejemplo de estornudo contra neumonía. A ver, todo mundo estornudamos, pero no todo mundo enfermamos de neumonía. Todo mundo estornudamos, pero no significa que tengas gripa. Lo mismo en esta escala narcisista. Podemos tener rasgos aislados, determinados y circunstanciales de narcisismo, y eso no significa que tú seas una persona con un trastorno narcisista de la personalidad o incluso una persona con exceso o con narcisismo ya presente en tu vida o que te convierta eso en un adjetivo calificativo como ser un narcisista. Entonces, hay una escala, al igual que hay una escala en sintomatologías, en la etiología de una enfermedad orgánica como puede ser el virus de la gripa, etcétera. Entonces, un poco para explicar estas diferencias entre un trastorno mental y una enfermedad como tal, que tiene una etiología reconocida, es orgánica, etcétera. Y entonces creo que ayudo un poco a quitar esas dudas o esos mitos o esos malentendidos, porque hoy todo el mundo habla de narcisismo y es muy peligroso si no se entiende, si no se contextualiza, si no se explica. Entonces, ahora sí, el sistema familiar narcisista siempre viene de padre o madre narcisista o los dos. Como es sistémico generacional, entonces viene de otro padre o madre narcisista o de un abuelo o abuela narcisista. Es decir, ya es un sistema, es una enfermedad que permea generacionalmente en el sistema familiar, desgraciadamente. Es heredado, pero no genéticamente. Hay muy pocos estudios, pero los estudios que hay apuntan a que esto no es un trastorno altamente heredado a través de la biogenética de las personas. Entonces, apunta, de acuerdo a los estudios, que cada vez hay más estudios al respecto, apunta a que es un trastorno sistémico generacional. Así lo apuntan los grandes especialistas. Es un patrón de generalizado, ya lo habíamos visto. Ahora, también un poco para explicar el interior, es decir, esta triada narcisista de la que hablaba, para empezar a entender un poco este trastorno no tan nuevo, pero tan nuevamente empezado a explorar de manera mucho más profunda. Y saqué esta frase que puede ayudar un poco a entender los niveles de narcisismo. Entre menos empatía encuentres en una persona, más psicopatía. Esto es una frase que me ha ayudado a entender, sobre todo a círculos de personas que no están empapados o que no conocen de la psicología o que han estudiado psicología. En psicología clínica esto me ha ayudado mucho a explicar esa parte de la empatía. Entre menos empatía, más psicopatía.
Y entre más psicopatía, pues más trastorno narcisista de la personalidad. Otro punto importante aquí, el narcisismo como escala, ya habíamos dicho que es un continuum. El abuso narcisista siempre está presente en una persona, en un sistema narcisista. Es decir, el abuso es el común denominador en todo sistema narcisista, en toda familia. Hay un abuso narcisista, es decir, hay una familia con abusos. Tengo un video antes de pasar, yo creo que lo voy a dejar al final, si me lo permiten. Voy a dejar este video para el final, porque ahora voy a pasar a los roles que se crean en el sistema familiar narcisista. Ya vimos los rasgos presentes en una persona, ya sea papá o mamá, que tiene el trastorno narcisista de la personalidad. Voy a cambiar ahora a un poco mi libro que les mencionaba al principio, para justamente buscar los roles de familia, que es a donde quiero llevarlos, y está en la página 63. Roles de familia. Ahora, me gustaría hacer una pausa porque tengo un video. Yo creo que sí lo voy a mencionar aquí. ¿Me permiten? Voy a poner este video. Yo creo que es buen momento para poner este video en cámara, que no quiero que lo usen como diagnóstico, sino que es importante para un poco entender el comportamiento de una persona narcisista dentro de un sistema familiar. No quiero diagnosticar, no pretendo diagnosticar, no pretendo que ustedes diagnostiquen, pero sí me gustaría que lo usaran para entender un poco una situacionalidad de una familia que presente con lo que parece ser un rasgo narcisista dentro de la madre, si me lo permiten. ¿Les parece bien? ¿Está bien que lo pasen? ¿No tienen inconveniente? One of those children is here, Julie, and she is here to talk to her mother for the first time in nearly 5 years. You have to understand that some of what you're doing is not working. You say, I don't blame anybody. You blame everybody. I mean, now let's take a look at this. Julie, help me out. Okay. This is Sarah's point of view about what happened. Now, you say that this was wonderful, that the kids baked and cooked and knitted and all of that. And I think that that was a big part of this family's life. I think it was wonderful, but it wasn't perfect, because Julie says that she was so stressed out that she was actually cutting between the ages of 8 and 11. You started Third grade through fifth grade. Third grade through fifth grade. You started cutting yourself, correct? And I did not know that till right. I didn't tell you. And I'm sorry that you didn't know that till now, but I'm telling you, that is a high stress situation, and you were doing it. Why? For relief. Well, I didn't know why, but looking back, it was always like when my mom would yell at me for stupid reasons. Like I felt like I could never do anything right. So like I always tried to follow rules. So I couldn't just say, oh, I'm going to behave today and I won't get in trouble. No matter what I did, she'd always be yelling at me. So I would run up to my bathroom and cry every day and lock myself in my bathroom. When I was in there, sometimes I'd take like nail clippers in the sharp part. I didn't like try and kill myself and cut my wrist, but I would like cut my arms, like give myself bruises, because I didn't know what to do to like I felt like I could never make her happy. She was always yelling at me no matter what. And I did it for relief. Look at all the photographs. They don't show this. Why do I need to tell you I'm doing it? You're the one hurting me. Move forward. When you can't move Let's forward move without forward. you recognizing you have some things to work on as well. And what did I do that bothered you so much? A lot of things. Okay, well then let's Okay, address- let me- I will. Let's Esto es interesante porque ahí obviamente pueden ver el programa. ¿Ya me escuchan? Sí te escuchas, Mauricio. Sí. Programa, y creo que es muy interesante ver
la patología en este programa muy interesante desde mi punto de vista del doctor Phil, quitando lo mediático, quitando todo lo que es el contexto de marketing, etcétera. Creo que es muy importante porque la niña empezó a cortarse desde los 8 o 9 años y la esposa había arruinado un poco la vida de los hijos, salen de la vida de la madre, se alejan. Y lo menciono porque uno de los roles que se crea es la del chivo expiatorio. El chivo expiatorio sale del sistema familiar, esta niña sale de su sistema familiar, el esposo se divorcia, en este caso el esposo se divorcia, pero los roles de familia son muy evidentes en este programa. Este rol de chivo expiatorio de la niña que le decía, me regañabas por cosas tontas, increíblemente absurdas a los 8 años y me cortaba. Y ella le dice, bueno, pero ya sigamos adelante. Ve, ve lo que tú hacías a esa edad. Es decir, la incapacidad de empatía que tiene una madre o un padre narcisista sobre las necesidades de sus propios hijos, sobre las necesidades psicoemocionales de los hijos, es extremadamente alto. Y esto hace que los hijos no entiendan lo que está pasando y que no entiendan esos roles que se empiezan a formar. Estoy mostrándoles el primer rol que se forma en el sistema narcisista. ¿Hasta qué hora tenemos? Nomás para medir un poquito si me faltan 10 minutos. Sí, yo creo que 10 minutos más, Mauricio, para pasar a los comentarios. Muy bien. Entonces, voy a terminar ya con los roles muy particulares de lo que se crea dentro del sistema familiar narcisista. El primero es el delator del sistema. Generalmente son niños muy precoces o con un alto nivel de justicia, ¿no? De concepto de justicias, de saber lo que está bien y lo que está mal. Empiezan a rebelarse contra el sistema familiar narcisista, empiezan a rebelarse con un sistema de abuso. Hay que entender que los sistemas familiares narcisistas, en todos los casos, van a ser sistemas muy, pero muy con un gran nivel de abuso. Obviamente todas las familias tienen grados de disfuncionalidad, pero no todas las familias tienen grados enormes de abuso o grados de abuso menores o mayores. Tienen problemas, tienen dificultades, pero uno de los rasgos es el abuso presente en el sistema familiar narcisista, del cual a temprana edad los que se van a convertir en chivos expiatorios del sistema familiar son los primeros en delatar el sistema, en rebelarse contra la injusticia de mamá o papá, son los que abren la boca y los que delatan el abuso, y en ese momento se van a convertir en los targets o en los blancos del trastorno del sistema familiar narcisista. El segundo derivado de este delator del sistema es el chivo expiatorio. Yo me he encontrado muchísimos casos y mi investigación también concuerda con esto, de que el chivo expiatorio generalmente huye del sistema. Huye del sistema a temprana edad. Cuando ustedes analizan un sistema familiar narcisista, es muy revelador que mínimo uno de los hijos sale, o generalmente si es la madre narcisista, uno de los hijos es el que sale del sistema familiar narcisista, y en el caso del padre puede ser la hija o el hijo. Pero en el caso de la madre narcisista, en la mayoría de los casos, es el hijo el que se convierte en el chivo expiatorio, porque hacia allá va dirigido generalmente el abuso de la madre narcisista, porque quiere parentificar a uno de los hijos. Entonces, el siguiente rol que voy a explicar brevemente es el del Golden Boy. Es decir, así como hay un chivo expiatorio, se genera antagónicamente el Golden Boy. Empieza la madre incluso desde muy temprana edad a contrapuntear a estos hermanos. Muchas veces crecen con odios infundados, no entendidos, no racionalizados, no hay forma de que ellos entiendan por qué tienen este antagonismo el Golden Boy y el chivo expiatorio. Es porque
en la mayoría de los casos, papá o mamá fue infiltrando este antagonismo entre el Golden Boy. El Golden Boy es el que recibe un sistema de recompensa. Por uno, da mucho el padre o la madre narcisista y por el otro quita. En el caso del padre, por ejemplo, es común ver a sistemas familiares narcisistas del padre donde le hereda la empresa al hijo y le da muchísimo, ¿no? Le da la herencia, ¿no? Al primogénito, generalmente el primogénito, las llaves de la conducción de la empresa, y es un gran regalo, es un honor, es el elegido del sistema, pero por otro lado lo tontea, lo minimiza, siempre va a ser un idiota, nunca va a estar a la altura del padre, nunca va a ser como él. Incluso los padres narcisistas o las madres narcisistas envidian los logros de sus hijos y los mantienen totalmente reprimidos, minimizados, invalidados. En el caso del siguiente, los changos voladores. Los changos voladores, y hay toda una explicación por qué se les llama así. Hay una película del siglo pasado de Oz, donde los changos voladores eran estos personajes que no sabían que estaban siendo manipulados, que no saben que están manipulados. También existen los sistemas corporativos. Estos changos son los usados por el narcisista para crear este caos, ¿no? Este caos manipulador para los que, para los que está dirigido pues la embestida narcisista, ¿no? Contra los hijos. El siguiente, que está en mi libro, y que, por cierto, el que guste tener una copia, adelante, yo les envío la liga digital sin ningún problema. Ya si es físico, pues ya tengo más limitaciones para regalarlo, pero el libro digital está de manera gratuita para el que lo desee. Hay un rol muy triste. Así como el chivo expiatorio es visto y aunque minimizado, es visto en el sistema familiar, obviamente el Golden Boy también es visto en el sistema familiar, hay un hijo o una hija que es el invisible, es el olvidado. Este es un rol muy doloroso porque no hay uno de los grandes dolores o abusos que puede tener una madre o un padre hacia su hijo es ni siquiera verlo. La invisibilidad es uno de los dolores que incluso la psicología gestal y otros sistemas que hablan de teorías de sistemas familiares hablan del dolor del hijo invisible, del invisibilizado, del que ni es odiado ni es amado. También tiene unas repercusiones enormes en la psique de estas personas. Después viene el bufón. Generalmente hay sí, hay muchos, sobre todo en familias muy grandes. El bufón es el que hipernormaliza la situación del abuso familiar. Es el alcohólico, generalmente son personas que desarrollan desgraciadamente muchas adicciones y siempre están haciendo reír, nunca toman nada en serio. Es la hipernormalización, es decir, aquí todo está bien dentro del sistema familiar, allá afuera son los problemas, aquí no pasa nada, somos una familia perfecta, y tratan subconscientemente y muchas veces, a veces hasta conscientemente, de hipernormalizar o relativizar el abuso a través de esta bufonería, ¿no? De estos papeles de risa. Y está la conarcisista, la codependiente o el codependiente narcisista, que es la que se pelea todo el tiempo con papá, con el papá con el trastorno, con la mamá con el trastorno, pero ni se va, ni deja, es decir, ni picha, ni cacha, ni deja de vivir, y al contrario, se vuelve una manipuladora de la manipulación. Es decir, manipula también un poco a papá o un poco a mamá, y está en este círculo de psicodependencia de víctima-victimario, ya sea una hija o un hijo, muchas veces incluso hasta con deseos de herencias o otros intereses, ahí permanece en este sistema. El padre o la madre decapitada, se generan estos dos roles. Si la madre es la narcisista, va a ser un padre decapitado, minimizado, totalmente a las órdenes de la madre narcisista. Y si es al revés, pues generalmente el padre
tiene incluso 2, 3 familias. Es altamente encontrado en padres narcisistas que el porcentaje de infidelidad es altísimo en los narcisistas, porque buscan un suplemento narcisista, el que podemos hablar más tarde, porque uno de los puntos, y con esto ya termino, uno de los puntos más importantes para entender el narcisista es la parte de entender que ellos, el padre o la madre narcisista, tienen a sus hijos como una extensión de la personalidad manipuladora o manipulada o moldeable de su propia personalidad disminuida. Entonces los hijos se convierten en esta extensión de proyección de una personalidad. Por eso les exigen a veces mucho más los padres narcisistas a los hijos de manera totalmente a veces pues injusta, ¿no? Y con esto termino. El hijo eunuco, que es muy común que uno de los hijos o hijas termine cuidando a mamá en esta parentificación, donde el sistema familiar tiene roles invertidos, donde los hijos llegan a ser padres de los propios papás en este rol invertido de psicodependencia, y entonces tienen estos roles de cuidado de papá o mamá al servicio de papá y mamá, incluso después de años y años y años. Muchas veces no se llegan a casar, sus vidas son fracturadas, son saboteadas por este sistema familiar. Y con esto termino esta breve exposición del sistema familiar narcisista, y quedo listo por si hay preguntas o respuestas. Gracias, Mauricio. Al contrario. Esperamos los comentarios de los asistentes. Entonces vamos a dar la palabra al público para Bien. comentarios o preguntas que tengan para Mauricio. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Y adelante. Sí, adelante. Soy Irma Campos, Mauricio. Hola Irma, qué gusto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, y muy interesante el comparativo que haces con el mundo del... Yo lo relaciono con el mundo político y las familias. Mira, tengo una pregunta. Estuve pensando al escuchar tu exposición que estamos en un gobierno, bueno, los gobiernos generalmente son corruptos, hay violencia, los proyectos o acuerdos que se manejan generalmente no son claros. Las personas que estamos alrededor de estos gobiernos, pues también generalmente tampoco estamos satisfechos de todo lo que se dice y se hace. Pero pienso que la persona que está a cargo de un gobierno, ¿verdad? El político, el gobernante, pues tiene que tener estos rasgos narcisistas que tú mencionaste para poderle dar soporte a toda esta situación tan caótica, ¿no? Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿estos rasgos narcisistas en realidad serían como soportes o características que permite estar frente a un entorno, un mundo que no es claro? O sea, si no tuvieran estos rasgos, pues seguramente no podrían, ¿no? Y luego, pues vemos cómo hay personas que después de haber estado en su mandato, pues se roban el dinero, salen con una serie de problemas que los andan persiguiendo para poner un alto a todas las cosas que mal hicieron, ¿no? Pero finalmente se queda así. Entonces, yo creo que el tener rasgos narcisistas en el gobierno, pues aplica, ¿no? Bueno, esa es mi observación y mi pregunta. Yo creo que muy interesante observación. Yo estoy de acuerdo y te voy a explicar un poco, y me voy a tratar de explicar mi punto de vista
de por qué encontramos tantas personas narcisistas o con estos rasgos en temas de poder, en cúpulas de poder. Y no nada más en el gobierno, también en las iglesias de toda denominación, en el Vaticano, ha habido casos recientes donde incluso ha habido psicópatas narcisistas, en el gobierno, en otras religiones, en los musulmanes. Es decir, el común denominador donde encuentras estas personalidades es en los cotos de poder o los círculos de poder. ¿Y por qué? Y hay una razón. Cuando Freud postula y empieza a postular las teorías del narcisismo, separa el narcisismo primario y el secundario. Un bebé, desde la definición del narcisismo, aplica perfectamente para casi todos los rasgos del narcisismo, es decir, es poco empático, no ve las necesidades de las personas que le rodean, llora y patalea y pide, pero es un narcisismo primario por un proceso de supervivencia natural. Es decir, todos nacemos con narcisismo primario, con una particularidad que es para sobrevivir, no para pasar por encima de los demás. Entonces, Freud postula estos dos narcisismos. El primario, que viene del sistema primitivo de supervivencia, del hipotálamo, donde, bueno, pues ahí están todas nuestras enraizadas, nuestras acciones, o más bien reacciones de huir o incluso pelear, en fin. Entonces, este narcisismo primario, que no es un trastorno, es de supervivencia. Pero hay un trastorno narcisista secundario que es el que se desarrolla como trastorno, se teoriza de que se forma a muy temprana edad, y uno de los rasgos narcisistas secundarios, ya encaminados a generar el trastorno pues que se presente en la edad ya joven adulta, es precisamente la necesidad de admiración constante. Uno de las características de una persona con exceso de narcisismo o con el trastorno narcisista de la personalidad es precisamente el tema de querer admiración. Y los narcisistas se encuentran en las cúpulas de poder esta admiración que necesitan para regular su personalidad. Es decir, un gobernador, un presidente de la república, un propietario de una gran corporación, recibe un suplemento narcisista que se le llama en psicología clínica, recibe una enorme admiración. Es más, trabaja para llegar a estos puestos de poder porque le fascina, le enloquece, está adicto a la admiración, a los aplausos, al foco de atención. Ahora, ¿cómo diferencio y explico esta diferencia de alguien o esta particularidad de alguien que también le gusta un poco ser no admirado, pero sí reconocido, ¿no? Ya habíamos, seguramente han visto la pirámide de Maslow, que también de reconocimiento vive el hombre, ¿no? Ser reconocido, ser aceptado, es muy importante. Pero una cosa es tener una autoestima donde recibamos la validación de alguien con gusto, y nos gusta que nos reconozcan, que nos apapachen, que nos aplaudan. Una cosa es que nos guste y otra cosa es que no podamos vivir sin eso. El narcisista no puede vivir sin eso. Una persona que, por ejemplo, hoy explicándolo en redes este tema, y ahora voy a regresar a lo de los políticos, una persona narcisista necesita tener muchos likes, necesita tener muchísima admiración, muchísima validación, o la validación de los enfermos con este trastorno, desgraciadamente, se obtiene de manera muy fácil a través de las redes, y los que no lo tenían lo están desarrollando. Eso es otro tema que podemos hablar en el futuro, de cómo se está desarrollando este enorme narcisismo virtual, digamos, porque de ahí recibe la admiración, los likes. Una persona que no es narcisista o altamente narcisista, si recibe 10 likes o si recibe 20, pues sí le gustaría haber recibido 100,
pero no se desregula, su personalidad no se regula, no lo necesita. Entonces, un narcisista sí. Entonces, va a buscar puestos de poder y en el gobierno, pues se encuentran estos puestos de poder. Es como la miel a las abejas. Va a atraer muchísimos narcisistas porque ahí es donde encuentran gran admiración entre otro tipo de situacionalidades. Entonces, sí, definitivamente hay una doctora que yo admiro mucho y de la que yo he aprendido mucho, que se llama doctora Ramani Durvásula, que es americana, que es reconocida por la APA, tiene enormes estudios al respecto al narcisismo, que para ella dice que la mayoría de los que aguantan llegar a la cúpula del poder en el gobierno y que aguantan la mayoría, y ojo, la mayoría, tienen que tener un nivel altísimo de narcisismo o presentar el trastorno. Ahora, hay una minoría que no, es decir, para ser líder, y por eso me pidieron esta plática los rotarios hace tiempo, porque hay líderes que para llegar a servir a los demás, en este dar a los demás, que hay líderes que dan a los demás, no son narcisistas. Sin embargo, la mayoría de los que llegan a las cúpulas de poder, no los que trabajan en el gobierno, son dos cosas diferentes. A las cúpulas del poder del gobierno encuentras altísimo porcentaje de narcisismo. Ella dice que incluso hasta 30% de los políticos, pero hay otros 70 que no. Es decir, hay otros 70 que son muy entregados a su pueblo, que son líderes natos, que quieren darse a los demás, y yo creo que estoy de acuerdo con ella, que la mayoría de los líderes del mundo que han hecho cosas extraordinarias no son narcisistas. Si no, este mundo ya no existiría, porque el narcisista destruye, intoxica enormemente. Entonces, sí, definitivamente estoy de acuerdo con tu comentario. Sí vas a encontrar muchísimos narcisistas, más que ningún otro escenario, en el poder, no nada más del gobierno, de cualquier sistema de gobierno, incluso en los más pequeños, en las organizaciones no gubernamentales, en donde sea. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, y lo único que con esto cierro es, tener alta autoestima no significa estar enamorado de ti mismo. La autoestima es un rasgo de una personalidad saludable integrada. Y tienes que tener, ustedes lo conocen como psicólogas, cuando tienes una autoestima elevada, pues es muy poco probable que entres a una depresión. Ahora, tener autoestima elevada no significa estar enamorado de ti mismo para pasar por encima de los demás. Y el narcisista está enamorado de sí mismo, y como está enamorado de sí mismo, de sus logros, no ve las necesidades de los demás, y al contrario, solo ve para sí mismo. Es uno de los rasgos. No sé si contesté tu comentario y tu pregunta, Sí, Trigo. sí, muchas gracias. Al contrario. Sí. Me voy a permitir leer algunos comentarios, Mauricio. Sí, adelante. Are Guerrero dice: información muy valiosa, te da las gracias por la información. Y Selene Rodríguez pregunta: ¿qué decirle a los hijos cuando pregunten, ¿no?, que tienen un padre narcisista? ¿Cómo se aborda? Y si esto se podría heredar, ¿no? O sea, como, bueno, lo que mencionaste al principio. Sí, primero, ¿qué decirle a los hijos cuando hay un padre narcisista? Primero, el diagnóstico narcisista es uno de los más complejos y delicados que puede haber. ¿Por qué? Porque para diagnosticar a una persona necesitas tenerla enfrente. El psicólogo clínico, el psiquiatra necesita hacer diagnóstico de esa persona, pero no a través de terceras partes, ¿no? O de terceras oídas, como se dice en términos legales, ¿no? O a través de la percepción de un tercero. El problema con el narcisismo es que el narcisista nunca va a acudir la mayoría de las veces no acude al terapeuta, a la sesión de terapia, porque no asume que tiene un tema. Él no asume que tiene un problema. Los demás son los que están mal, él es el que está bien.
Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los que acuden en tratar de entender qué está pasando son todos los que están alrededor del narcisista. Entonces, tú hablas con un narcisista y le dices, oye, nos estás haciendo mucho daño. Sí, porque ustedes son el problema, porque ustedes me hacen, nunca va a tomar responsabilidad. Es muy complejo. Entonces, el diagnóstico por eso se vuelve tan complejo en este trastorno, porque generalmente los trastornos, para que alguien se acerque a terapia es porque reconocen que hay un problema, hay una disfuncionalidad en sus vidas, y el narcisista solo acude al terapeuta cuando hay una comorbilidad y acude por otras razones, por alcoholismo, por situaciones de otro tipo. Entonces, aterrizando la respuesta, el diagnóstico es muy complicado, lo tiene que hacer un experto en el tema, no nada más un psicólogo de cualquier tipo de experiencia o estudio, sino un psicólogo de preferencia clínico, porque es muy complejo. Por ejemplo, en terapia de parejas, cuando me ha tocado a mí casos y muchos psicólogos me hablan a mí, yo no soy psicólogo, pero me hablan a mí para que les dé mi opinión y me dicen, bueno, es que he escuchado que cuando esta pareja, ella no narcisista y el narcisista, van con el narcisista se come a la terapeuta o se come al psicólogo. Son individuos altamente con un IQ muy desarrollado y entonces el terapeuta desgraciadamente acaba revictimizando a la pareja porque son muy astutos, son muy hábiles. El tema del narcisismo es complejo. Por ejemplo, los que tienen trastorno antisocial de la personalidad, que son narcisistas, tienen un elevadísimo IQ, por eso evaden a la policía, etc. Entonces, ¿qué se le dice a un hijo? Ya cuando está diagnosticado por un experto, que a veces lleva hasta meses entender el sistema familiar y no es bueno llegar a conclusiones superficiales, tiene que ir acompañado de un experto de la salud con mucha experiencia en este tema, pero si ya llegamos a ese tema y si ya tu terapeuta te validó el diagnóstico indirecto, porque generalmente no llega directamente el narcisista, entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que tener un apoyo de acompañamiento integral porque hay una situación muy compleja. La mayoría de las veces se aconseja salir de esa relación. Si ya alguien diagnosticó ese tipo de trastorno en la persona, son personas altamente abusivas, violentas, entonces se recomienda acompañar a salir a esa persona de ese trastorno. Acabo de hablar con una persona desde el año pasado que habíamos estado intercambiando pues experiencias en España y hablaba de un terapeuta que detecta al padre como un narcisista, acompaña en el divorcio de este narcisista y el padre mata a la mamá, a los hijos y a la abuela y los arroja al mar porque el narcisista no puede con el tema del abandono. Entonces es un tema muy delicado, muy delicado. Así es que tiene que ser abordado por un experto en psicología clínica, en psicología sistémica. Entonces, esa parte, ¿no? Creo que es muy importante. Y al hijo hay que acompañarlo con un psicólogo también, explicándole por qué su papá aparentemente no lo ama, ¿no? O abusa de él. Entonces, acercarse a un experto de la salud es más delicado de lo que nos imaginamos. Segundo es si se hereda o no se hereda. Ya lo mencioné, no hay hasta hoy algunos resultados estadísticas que digan que el trastorno se hereda genéticamente. Es sistémico, es situacional, es hereditario, pero porque se va heredando. Si no se reconoce en el sistema familiar y si no se nombra y si no se trata y si no se limita el abuso va a seguir siendo generacional y los patrones de conducta van a seguir heredándose. Por eso es muy importante acudir con un
experto en la salud, experto en el tema, cada vez más hay más expertos en este tema, afortunadamente, no hay que tomarlo a la ligera, pero sí, se hereda no genéticamente, sino sistémicamente a través de las generaciones, por conducta. Sí, gracias, Mauricio. Al contrario. Es la respuesta. Esperamos sus comentarios o de los asistentes. Entonces, Ok, ahí hay otro por ahí en el chat. ¿por ahí hay otro? Sí. Dice, yo ya salí viva de ahí. Oh, sí, pero es continuación del anterior, de cómo decirle a su hijo. Ah, ¿cómo decirle Sí. al hijo? Sí. Sí. Y ahí, fíjate que menciona algo muy interesante, si ya no hay otra pregunta. Sí. La madre subrogada. Especialistas en psicología sistémica familiar, es tan fuerte el abuso muchas veces que el chivo expiatorio, los hijos tienen que salir del sistema de abuso, de ese sistema de abuso, que es muy bueno en este reconocimiento del trastorno en la madre o en el padre, tener una madre subrogada, es decir, una imagen, una imagen de una madre a través de una tía, puede ser una abuela. Es muy importante pedir ayuda, sobre todo a temprana edad, sobre todo si es en la adolescencia o es en la juventud, porque si no, el hijo que sale o el que se queda puede caer en sistemas de abuso muy frecuentemente. Entonces es muy importante que se le crea. Cuando un hijo desgraciadamente sale del sistema familiar, se crea campañas de desprestigio de todo el sistema familiar. Es decir, el chivo expiatorio se convierte en ese basurero tóxico del que todos van a hacer un poco escarnio porque entra contra la homeostasis del sistema. Es decir, es el disruptor el que va a ir en contra del status quo y entonces se convierte en el enemigo público número uno de esos sistemas familiares. Es sumamente doloroso si no se explica, si no se entiende lo que está sucediendo, sobre todo para los que salen, también para los que se quedan, ¿eh? Pero el que sale siempre va a recibir esta campaña de desprestigio, incluso si es de pareja, también la pareja va a recibir una campaña de desprestigio enorme de la pareja e incluso lo van a acusar de narcisistas, ¿no? De ser egocéntricos, es decir, no los van a acusar de que huyeron de un sistema de abuso, los van a acusar de que son los abusivos que corrieron del sistema, pero pues una persona abusiva nunca corre de un sistema, sigue abusando y se queda. Entonces ahí hay una incongruencia, pero así sucede en las campañas de desprestigio, ¿no? Sí, muy bien, Mauricio. Susana, te damos la palabra. Gracias. Ya me Sí. contestó en parte Mauricio, porque eso iba a preguntar, que qué Ajá. pasa con el chivo expiatorio que sale del sistema y que pues, en su propio sistema pues es calificado como el narcisista, porque si sale huyendo, creo que tiene una cierta dosis de autoestima y seguridad en sí, y pues se va a emprender algo nuevo, pero no sé, siempre va a ser visto como la oveja negra, digámoslo así. Sí, es que en sistemas familiares o en sistemas de abuso se le llama de diferente manera. Por ejemplo, en sistemas familiares de alcoholismo, de alcohólicos anónimos, de estas adicciones dentro de la familia, que son sistemas generalmente de abusos, se le llama oveja negra, se le llama chivo expiatorio. Cada uno tiene su forma de llamarle a este rol en particular. Ciertamente es muy complejo porque es exiliado del sistema. Siempre es exiliado del sistema antes de reconocer que antes de reconocer ese abuso. Entonces, mi libro, cuando yo lo escribí con toda la intención de ayudar primero a entender, porque uno de los dolores más fuertes del chivo expiatorio, incluso de los que se quedan,
siempre es igual de doloroso en diferentes circunstancias, pero los que se quedan en el sistema es no entender qué está pasando. Es decir, reconocen que hay las ronchas, digamos, si hubiera alguien que hubiera amanecido con ronchas y ves a una persona enronchada, no es lo mismo ver las ronchas en una persona que decir, a ver, no te preocupes, es sarampión y esto va a pasar en 30 días. Y entonces el entendimiento es gran parte de la sanación de una persona en un sistema narcisista. Entonces, mi libro, en la última parte, habla de esos 7, 9 pasos de recuperación emocional, psicológica, de abuso narcisista, y el primero es entendimiento. Hay que entender qué está pasando. Ya tienes el 50% ganado cuando entiendes que se trata de una enfermedad mental, de una patología, de una situación compleja que no es responsabilidad del chivo expiatorio, no es responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia, pero ciertamente el chivo expiatorio sufre, y ahorita voy a hablar lo que pasa dentro de los que se quedan, los que se van y los que se quedan. El que se va tiene una enorme probabilidad de rehacer su vida, de hacer su vida en todos sentidos, ¿no? Porque tiene menos contacto con el abuso, ¿no? Son personas, como tú lo decías, tal vez con un poco de suerte, un poco de autoestima, un poco de carácter, en fin, una combinación, pero al final se animó a salir del sistema de abuso. Y por lo tanto tienen enormes probabilidades de rehacer su vida. Pero ¿qué pasa? Tienen enormes probabilidades de caer en otros sistemas de abuso. Y desgraciadamente las estadísticas de los chivos expiatorios caen en unas situaciones muy tóxicas. Salen de un sistema de toxicidad para entrar en el alcohol, las drogas, sistemas. Por ejemplo, hay muchos casos de chivos expiatorios donde salen del sistema narcisista y como son tan vulnerables, no entienden por qué salieron, simplemente huyen, pueden caer con sectas, ¿no? Con sectas, con gurús o con otras personalidades narcisistas. Es muy común de que huyas de un sistema narcisista y caigas con otro, porque por lo general el que se va es muy sensible ante el abuso, pero son muy empáticos, por otro lado. Por eso choca la empatía con la antipatía del sistema, y entonces eso los convierte en un blanco para otras personas manipuladoras, abusivas, y si sale en la adolescencia y no sale a un sistema donde lo pueda arropar de manera saludable, generalmente huyen, y pues un niño que prácticamente un niño de 16, 18 años que huye del sistema, huye para caer en otras situaciones muy complejas. Por eso mi libro en esa última parte del libro, va con esa carga de ayudar a los adolescentes a que si detectan un sistema de abuso, no huyan, sino pidan apoyo, traten de entender, porque si huyen sin una estructura, van a caer en las garras de los vicios, del mundo, de otras personas. Entonces es muy delicado. Si lo hace bien y si se informa, puede tener esta familia subrogada, esta familia adoptiva que puede cambiarle la vida y puede rehacerse. Pero hay que tener mucho cuidado. Por eso los que se van sí tienen mucha probabilidad de rehacer su vida, pero también son presa fácil. Son chavos, adolescentes que no saben nada de la vida y solo huyeron sin entender hacia dónde tenían que ir en la vida, ¿no? Entonces, sí, es muy delicado. Ahora, los que se quedan siguen abusando, siguen abusados, siguen en un sistema psicodependiente, ¿no? Es una rueda de la fortuna donde son abusados, idealizados, minimizados, vueltos a traer al sistema, no dejan, son vidas tan complejas a veces como las que salen del sistema. Entonces, sí es un tema muy perverso, ¿no? Este tipo de trastornos, sobre todo cuando son en niveles altísimos, ¿no? Cuando atacan a una persona. Ok, Mauricio. Malena, te damos la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que es un libro interesante en el sentido de que está escrito y redactado con un lenguaje que cualquier persona que
sufre estas situaciones pueda comprender, ¿no? En ese sentido, creo que pues te felicito Gracias. Mauricio, por este libro. Y yo quisiera comentar un poquito en relación a los roles que presentas de las familias. Yo creo que estos roles se presentan en todas las familias y lo que marca la diferencia es el tipo de dinámica que tiene cada familia. Por ejemplo, yo agregaría el hijo parentalizado, el hijo que hace que la familia se vuelva disfuncional cuando se hace pareja de la madre, o se hace padre del padre, o se hace padre de sus hermanitos, etcétera, ¿no? Y otro que nos toca vivir mucho a nosotros los profesionales de la salud mental es el hijo terapeuta, ¿sí? Que desde chiquito le asignan el rol de que tiene que resolver los problemas y él es el terapeuta, ¿no? Entonces, creo que los roles van a depender mucho de cómo esté funcionando la familia. No necesariamente familias narcisistas, yo creo que en toda se da, pero bueno, se van marcando ahí. Yo recordaba un trabajo que hice una vez para un congreso que era Eco y Narciso, una pareja que se acomoda requete bien, ¿no? Él, un narciso, y ella se queda sin voz y lo único que se escucha es la última palabra que él le permite decir, ¿sí? Entonces, es muy dramático ver este tipo de familias y de ahí la importancia de lo que dices, trabajar sistémicamente con la familia, porque la familia busca esa homeostasis una y otra vez. Y entonces el terapeuta los quiere movilizar y si no entra todo el sistema a trabajar esta problemática, no se va a dar el cambio, ¿sí? Puede ser que sí, a través de un psicoanálisis o de una psicoterapia psicoanalítica con el paciente identificado que quiere salirse de esa dinámica, se le va a ayudar a él, pero el sistema familiar requiere que todo el sistema sea trabajado en este sentido, ¿sí? Entonces, pues es una oportunidad para que las personas que te lean se den cuenta que esto no es normal, que no es normal que estés ahí sufriendo, que hay la oportunidad de buscar una ayuda para salir de esto, ¿no? Y bueno, ya otros conceptos que sería muy interesante que a lo mejor pudieras profundizar, por ejemplo, en la política, el narcisismo maligno del que habla Otto Kemper, ¿sí? Sí, claro. O el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte desde André Green. Entonces, pues sí, como decías, el concepto narcisismo es tan complejo. Yo creo que el concepto narcisismo y el concepto identidad en la teoría psicoanalítica es de lo más complejo que hay, ¿sí? Pues muchas gracias por tu presentación para con nuestras personas que nos acompañan. Sí, Malena, pues al contrario, el agradecido soy yo y ustedes tienen años de experiencia. Yo apenas voy empezando en esta nueva, digamos, situación de mi vida profesional, pero tienes toda la razón. Otto Kemper me fascina, es muy complejo el tema del narcisismo porque tiene que ver mucho con la construcción de la persona. Entonces, no vamos a parar. Creo que eso es un tema que va a tener muchísimas aristas todavía todo este siglo. Qué bueno. Y me da mucho gusto. Y nada más que quería, apoyando tus comentarios muy acertados, sí, definitivamente todos los sistemas de abuso presentan esta parentificación de algún modo u otro. En el caso del narcisismo, en el Golden Boy, es el que parentifica y la parentificación es abuso, ¿no? Es invertir el sistema de los roles, ¿no? Porque los hijos no nacieron para ser padres de sus padres, ¿no? Claro. Hay una jerarquía. A mí me encanta mucho, no sé si han oído a Garriga Bacardí, es genial, habla del orden del amor. Hay un libro que es extraordinario, no es clínico, es muy sencillo de entender, un poco hasta metafísico, pero me encanta porque habla de ese orden del amor y habla de esta inversión que hace el sistema abusivo en cualquiera de sus diferentes connotaciones. Puede ser un sistema de alcoholismo, puede ser un sistema narcisista, puede ser un sistema familiar, en fin, es muy variado. Sí, así es que muchas gracias, yo estoy aprendiendo mucho también y coincido y apoyo, Malena, lo que comentas. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, Mauricio.
Blanca, te damos la palabra. Gracias. Rápidamente, porque sé que ya Sí. estamos con el tiempo encima, ¿verdad? Pues sí, felicitarte porque sí es un tema que atrapa de inmediato, ¿verdad? Que también, pues tal y como lo mencionas, yo creo que tiene potencial para investigarse muy profundamente. Tú estás mostrándonos una parte de él, ¿no? Desde estas descripciones que, sí, de acuerdo con Malena, ¿no? Que haces muy didácticas y que justamente nos ayudan a entender un poco esto, ¿no? Pero a mí algo que me atrapó y que yo creo que es desde otra arista, desde donde se podría pensar el narcisismo y me impactó es esto, ¿no? De que ahora puede ser también como este nuevo malestar, esta nueva pandemia, ¿verdad? En donde pues nosotros sabemos que la construcción del psiquismo pues evidentemente se da desde la pareja, desde los vínculos tempranos, pero ahora también estamos obligados a entender el impacto desde lo social, ¿no? O sea, cómo esto que está sucediendo ya de una manera muy, muy predominante, ¿no? Que se está replicando en muchos sistemas, decías tú, en lo familiar, en lo empresarial, en lo político, ¿no? Este malestar que pues, está a la orden del día, pues también probablemente es en respuesta a esto social que estamos viviendo. O sea, somos seres sociales también, ¿no? Cómo el sistema está impactando en la construcción de este ciclo. Y yo creo que ese es otro viraje, ¿no? Todas estas heridas narcisistas, estas fallas en los pactos narcisistas, ¿no? Entonces, toda esta situación pues también muy, muy grave, ¿no? Y esta sociedad de los likes, ¿no? Que Sí, decimos terrible, ahora, ¿no? No, hay terrible. toda una serie. Byung-Chul Han es un filósofo muy interesante, ¿no? Que también ha hablado mucho acerca de estas nuevas formas sociales, ¿no? Narcisistas también. Entonces, bueno, Lo felicitarte, voy a muchas gracias. buscar. ¿Cuál es ese nombre? Me interesa. ¿Cómo? Byung-Chul Han. Ah, lo voy a buscar. Sí, Han. Sí, es un filósofo surcoreano, también que me ha llamado mucho la atención. Últimamente lo he Lo voy a estado buscar. leyendo, Sí. luego se fue a Inglaterra, creo, ¿no? Pero bueno, que ha estado publicando mucho sobre todo esto desde la mirada social también, ¿no? Y haciendo una integración con esta parte de la psicología, el psicoanálisis, lo filosófico, lo sociológico, porque pues todos estos temas nos demandan pues estudiar desde todas estas disciplinas, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, Gracias. muchas gracias. Y por último, ya para cerrar, que pregunta Susana, ¿dónde se puede conseguir el libro, Mauricio? Mira, libro. voy a poner una liga ahorita para que los que quieran leerlo digitalmente en la internet, es totalmente gratuito. Okay. Déjenme los pongo aquí. Y para los que quieran una copia física, está en Amazon, aquí en México, Amazon México y Barnes Noble en Estados Unidos. Ya físico, ya pasta blanda. Yeah. Pero aquí voy a poner la liga de donde lo pueden leer gratuitamente. Déjenme, les pongo aquí. Aquí está. La pueden copiar. Y ahí está el libro totalmente gratuito. Denme un segundo. Aquí está. Listo. Lo voy a poner aquí en el chat. Y ahí lo pueden tomar, copiar y pegar en el browse. Y ya los lleva a leer el libro de manera gratuita. Okay. Muchas gracias. Al Pues contrario. bueno, te damos las gracias por compartirnos todos estos puntos tan importantes de tu libro. Y Sí, pues gracias. felicidades por es muy amplio, muy complejo todo el trastorno narcisista y habernos compartido toda esta información. Y bueno, también hago la invitación al público para el 8 de noviembre, nuestra sesión científica que se titula El malestar contemporáneo, una cartografía psíquica bajo la sombra de la pandemia. Entonces, los esperamos como todos los segundos miércoles de cada mes a que estén presentes aquí con nosotros.
Y pues agradecerles también la presencia a todos y su participación. A nombre de la Sociedad de Psicoanálisis les damos las gracias por su asistencia. Y bueno, ya estamos sobre tiempo y pues damos por terminada nuestra charla. Sí, gracias Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias. Les mando muchos saludos. Gracias. Buenas Cuídense noches. mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches.